911, ¿dónde es su emergencia? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por acompañarnos este 8 de agosto del 2018 al rescate del alma. Nuestro texto lema es el Salmo 9:11, que dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen en los pueblos sus obras. Este programa es un ministerio de la Iglesia Cristiana Bíblica Ágape, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, México, en Ignacio de la Llave 1002. Y queremos traerle a usted la palabra de Dios, la cual sabemos que lo va a edificar, en la cual hay poder, la cual es viva. Dice la misma Biblia que es viva y eficaz, y lo hemos comprobado cuando tomamos la palabra de Dios con fe, cuando obedecemos a Dios, cuando lo seguimos de corazón, nos damos cuenta que su palabra permanece vigente. El tema de hoy queremos tener dos temas. Primero, terminaré el tema de los diferentes venenos del pecado, y segundo tema, hablaremos de cómo vencer la tentación. Esos son los temas de hoy. Le pido por favor, si usted gusta comunicarse con nosotros, pues queremos orar por usted. Queremos pedirle a Dios que obre en su vida conforme sea su voluntad, la cual es buena. Él es confiable, en Él podemos descansar. Queremos orar por usted en este programa que estamos transmitiendo hoy, miércoles, en vivo. O si deja usted su escrito ahí y ya terminó el programa, con gusto oraremos por usted la siguiente semana si el Señor nos da vida. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez, pastor adjunto de la Iglesia Ágape. Le invito a quedarse a buscar a Jesucristo, nuestro rescatista bendito. Que Él lo sostenga. Gloria a Dios. Quiero empezar con este texto que es Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esa es la bendición de Dios. En Dios hay perdón. Empieza el texto diciendo, estemos a cuentas, y la verdad, ¿qué cuentas le podemos dar a Dios? ¿Cuántas bendiciones nos da el Señor y muchas veces ni se las agradecemos? ¿Cuántas veces las cosas, las cualidades, los dones que el Señor da, los atributos, las capacidades que el Señor nos da, en lugar de utilizarlas para Dios, las utilizamos para otra cosa, o para ofender a Dios, ofender nuestro cuerpo, ofender a nuestra familia? ¿Qué cuentas podríamos presentarle? ¿Qué maravilloso podría resaltar en nuestra vida que podría llamar la atención del Todopoderoso, del Creador? Sin embargo, nuestros pecados nos manchan, nos hacen llevar a la destrucción. Sin embargo, este texto habla de misericordia en tiempos de la ley. En tiempos de la ley habla así y dice así: si fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, un rojo muy llamativo, muy encendido, vendrán a ser como blanca lana. Esa es la promesa del Señor. Los diferentes venenos del pecado es el tema que estamos tratando y es lo que estamos viendo. Hoy vamos a hablar de las palabras que están en el Nuevo Testamento, pues fueron escritas en griego. La palabra que vamos a tomar hoy, pues en el orden que va, es el número 9, y dice que es amartía, que es errar en el blanco. Así pues uno se queda descalificado para poder buscar el premio. Errar, pecar, eso es. El texto en el cual se menciona así esta palabra, aparece en la Biblia, es Mateo 9:6. Escrito está. Es la historia en la cual está un paralítico y Jesús pasa y lo sana, lo sabemos. Gloria a Dios, yo espero que si no, le habla a usted en su casa, Mateo 9:6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo entonces el paralítico, levántate, toma tu cama, vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Gloria a Dios. Jesús
Siempre era rodeado por un grupo fiel que lo perseguía, que lo seguía donde quiera que estaba, que eran los fariseos, los saduceos, eran este grupo que solamente buscaba un pretexto buscaba un motivo para atacarlo y pues nunca lo encontró. Gloria a Dios, buscaron aún sobornar personas para culpar a Jesús y sin embargo nunca lo pudieron lograr así. Sin embargo, aquí están de nuevo diciendo, ¿por qué esta persona puede perdonar pecados? ¿Quién lo puede hacer sino solamente Dios? Bueno, es verdad, el único que puede perdonar pecados solamente Dios. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, porque Jesús conoce los pensamientos de esas personas y conoce nuestros pensamientos y conoce los pensamientos de usted, le dice a este hombre, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Jesús pone a cada quien en su lugar, demuestra con la sanidad del hombre, del paralítico, demuestra que Él es Dios, es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, lo demuestra Él. Y los fariseos, estos escribas, pensaban que Jesús estaba errando en el blanco y diciendo, ¿cómo puede decir este hombre que puede perdonar pecados? Eso está mal, eso no es ser correcto, está actuando mal. No puede autoproclamarse así, solamente Dios. Pero la verdad es que los que erraban eran ellos. Jesús, día tras día, milagro tras milagro, Él comprobaba que era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios, que Él es Dios. Los hombres no podemos perdonar pecados a otros hombres para reconciliarlos con Dios. No, los hombres no podemos hacerlo, ni los líderes religiosos, no. A veces hay niños que van y piden perdón y confiesan sus pecados a gente que a lo mejor ha pecado de maneras tan graves que los niños ni siquiera pueden imaginar y se están confesando los niños entre ellos porque los hombres no podemos perdonar pecados. Aún a veces como pastores hay personas que cuando aceptan al Señor nos empiezan a confesar sus pecados y los paramos porque el único que puede perdonar pecados es Dios, no somos los hombres, ¿no? Para más información hay un texto en Juan 10, 22 al 44 donde habla de esto, donde de nuevo Jesús demuestra que es Dios. Sigo, Juan 8, 34 al 36. Jesús les respondió en otro texto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, que falla en el blanco, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Apuntar al mal siempre nos va a hacer errar en el blanco. ¿Hacia qué apuntamos nuestra vida? ¿Hacia qué apuntamos nuestros pensamientos y nuestras actividades? ¿Hacia qué? Pero otros, sabiendo lo que es correcto y agradable a Dios, simplemente deciden ignorar a Dios, creer como si Dios no existiera, porque todos tenemos una conciencia. Dios nos creó así para darnos cuenta de que Dios existe, pero mucha gente simplemente decide ignorar y hacer a un lado a Dios. Voluntariamente apuntan sus vidas hacia el pecado. Todos se ofenden con Dios. Otros creen en Dios, solamente lo mencionan porque están ofendidos con Él, pensando que Él es el que los ofendió. La vida no es como una aljaba llena de flechas, no es así. Donde si erramos, pues podemos sacar otra saeta nueva y volverla a tirar y volver a intentar, no. Dicen los grandes de edad, los antiguos, dicen, la vida no retoña. Y es cierto, así es, la vida no es así. Muchas veces, mucha gente es esclava al pecado, esclava a algún vicio, pero no por eso significa que es perversa o criminal, no. Tienen su vicio a lo mejor, pero de una manera apartada y no se meten con nadie. Sin embargo, buscan desesperadamente un escape de sus problemas familiares, económicos a lo mejor, de salud, aún sabiendo que esos vicios no le darán solución a sus problemas. Buscan distraerse de sus problemas, sabiendo que eso les va a traer más consecuencias. Con el grupo de camaradas, no sé, de algún bar, buscando tener esa amistad en donde nadie te critica. Pero eso no nos va a dar solución. Mas Cristo quiere darnos verdadera libertad. No quiere ser nuestro cómplice, quiere decirnos la verdad. No una distracción, sino una ayuda que nos ayude a emerger de esos problemas. Dios lo puede hacer. No un vicio que dañe nuestro dinero, nuestros pulmones, nuestros riñones, nuestra familia, nuestra imagen, sino su mano que nos levantará para ser útiles y fructíferos para Él. Libres para rescatar a los que están atrapados, errando en el blanco de la vida.
mientras apuntan hacia una muerte que cada vez se apresura más. Si usted es cristiano y antes de Cristo tenía algún vicio y conoce a alguien que está pasando ese mismo vicio, pues a lo mejor Dios puede utilizarlo a usted para que comprenda a esa persona y vaya por él o ella para que le predique del evangelio. ¿Usted sabe lo que pasó? No sé qué vicio tenía antes, no lo sé. Sin embargo, en Cristo Jesús hay perdón y aún eso que era malo, Dios lo puede utilizar para rescatar a las personas que están sufriendo así. Otro texto dice Hechos 26:15. El apóstol Pablo está relatando su conversión cuando él iba camino a Damasco. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Estando él tirado del caballo. Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, pues ellos los iban a perseguir, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esta es la bendición. En el Señor hay perdón de pecados. Perdón de pecados. Se está refiriendo principalmente a la nación de Israel. Las cartas del apóstol Pablo casi no contienen historias, creo que no contienen alabanzas, creo que no, son doctrina pura. Especialmente se refiere a la transición del antiguo pacto, Antiguo Testamento al nuevo pacto. La transición de la ley a la gracia, eso es lo principalmente que el apóstol Pablo quiere convencer a sus hermanos judíos, hebreos, religiosos también. Él era fariseo cuando estaba persiguiendo a los cristianos, convencerlos a ellos de que Jesús es verdaderamente el Mesías y que la salvación es por la gracia y no por la ley. Dirige en gran parte sus esfuerzos a convencer a sus judíos, a sus mismos familiares, para que ellos busquen a Jesús. No estén buscando hacer sacrificios de animales, lo cual era el debate en donde quiera que él hacía, donde se fundaba alguna iglesia, ese era el debate, y especialmente el apóstol Pablo dedica las cartas hacia ese tema. Escribió para convencer que Jesús es el Cordero de Dios, como dijo Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Que creer que guardar las obras de la ley dan salvación, que creer eso es errar en el blanco. La salvación está en Jesús como nuestro Salvador. Y para eso solamente voy a mencionar 4 versículos para ver lo que decía el apóstol Pablo. Primero, Romanos 3:20 al 22. Ya que por las obras de la ley, esto es contundente, ningún ser humano será justificado delante de él, ninguno. Ni Aarón, que fue el primer sumo sacerdote, ni Moisés, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque por las obras, la ley es buena, por supuesto, Dios la dio, exacto, sí, perfecto, gloria a Dios, Dios es santo. Y nos demuestra que nuestra capacidad, nuestra incapacidad, nuestro pecado nos hace incapaces de poder conseguir la salvación. Nadie puede no pecar. Aún el mismo Moisés, a quien Dios le escribió con su propio dedo las tablas de la ley, él, aún después de eso, cometió algunos pecados. Es más, horas después o días después, quebraría las tablas de la ley. Pues eso, dígame si no, eso es pecado. Y sin embargo, diríamos que tomó el nombre de Dios en vano porque quebró las tablas a lo mejor. Y sin embargo Dios muestra su misericordia porque la salvación no está en guardar las obras de la ley, está en la fe. Gálatas 2:16, si alguna vez le han dicho, no, tú para ser salvo tienes que guardar el sábado, no comer ciertas carnes, tienes que, pues principalmente hacer esto, o circuncidarte, no sé, no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, esto es contundente, se me olvidó ponerlo en negritas, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 5:4, de Cristo se desligan los que por la ley se justifican, de la gracia han caído.
Y no es que hay dos caminos para salvación, guardar las obras de la ley y aceptar a Cristo. No, solamente hay un camino para salvación. Los que quieren guardar la ley para ser salvos, no son salvos. Porque el único camino para salvación es Cristo. Y Romanos 5, 20 y 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 5, 20 y 21. Esto y muchos otros textos, especialmente digo Romanos y Gálatas, y a lo mejor fue el escritor de Hebreos, fue el apóstol Pablo, pues también fue dedicado a los hebreos, es para mostrarles a ellos que creer en las obras de la ley para salvación es cerrar en el blanco. La salvación está en Cristo. Bien, eso está mal. Décima palabra hablando de pecados, que es anamartetos, que es un pecado, que es alguien que es infalible, tiene que ver con pecado, pero alguien que es impecable o estar sin pecado. Veamos el texto en donde se dice de esto, Juan 8. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a Jesús una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? El punto es, si así decía la ley, listo, no había por qué preguntarle, pero pues las malicias de esas personas, más esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, el que de ustedes se sienta que está sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra. Esa es la única vez que aparece esta palabra en la Biblia. Es como una comparación que resalta la santidad. Como por ejemplo, ¿dónde brilla más la luz? En la oscuridad. Una comparación así. Quizá traían a esta mujer a empujones, no lo sé, cargada o a rastras, no lo sé. Los escribas y los fariseos, que ellos eran de la tribu de Leví, eran los que debían de ejecutar la ley. Jesús no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá. Pero con tal de intentar poner en apuros a Jesús, con tal de buscarle algún error, le ponen una prueba. Citan la ley, la palabra de Dios, sí. Cuando la gente mala usa la ley de Dios, o la ley también civil, cuando la gente mala lo utiliza, es para que no vean la vergüenza de sus corazones, o porque traman algo perverso detrás de todo eso. Pero Jesús los pone en su lugar y le dice: el que de ustedes esté sin pecado, Jesús sabía que todos somos pecadores, sea el primero en arrojar la piedra con ella. Los escribas y los fariseos habían convertido el templo en un mercado. En otra ocasión dice Jesús, cueva de ladrones, un tema que lo hemos tratado. Habían hecho de los sacrificios un negociazo que exprimía a los pobres y honestos y enriquecía a los corruptos, los extorsionadores, como los cambistas que estaban ahí. Otros conseguían un sacerdocio por dinero. Bueno, eso pasa. Y la gran mayoría de los sacerdotes se había llevado al mismo pueblo a honrar más lo material, el templo, que a Dios. Los lujos del templo, lo admirable, lo imponente de la construcción que era del templo hecho por Herodes, que a Dios, a quien se adoraba ahí. Lo llegaba a honrar este pueblo, como dice Jesús, de labios solamente honraba a Dios, pero sus corazones estaban lejos de él. Así es que, aunque el adúltero sí estaba fallando, por supuesto, ofendía a su cónyuge, ofendía a la familia, ofendía a su cuerpo. Es cierto, era un pecado grave, por supuesto. El abuso de los sacerdotes, que tenían más responsabilidad que cualquier otro judío, ofendía a la nación entera, ofendía al servicio de Dios. Y mucha gente decía: si así son los sacerdotes de Dios, yo no quiero buscar a Dios, porque pues, el testimonio de ellos. La verdad es que nadie está exento de pecar. Todos pecamos. Primera de Juan 1:10, eso es lo que dice. Alguien puede decir: no, yo no peco, no, yo no he pecado en los últimos años, no, desde que acepté al Señor nunca más he pecado. No, dice el texto: si decimos que hemos pecado, que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Necesitamos reconocer que somos pecadores, necesitamos buscar que el Señor nos restaure. Pero si sorprendemos a un cristiano pecando, no lo pongamos el pie encima. Imaginemos que somos nosotros los que estamos pecando y alguien nos sorprende. ¿Cómo nos gustaría que nos trataran? Y nos diera vergüenza por nuestro pecado, por supuesto. ¿Cómo nos gustaría que nos trataran? Que nos dijeran la verdad.
A lo mejor que en ese momento no con un megáfono nos dijeran, hey, Jonatán, deja de pecar. A lo mejor no. Pero sí quisiéramos que alguien nos ayudara, porque eso no nos ayudaría a levantar. Pero sí quisiéramos que alguien se acercara con nosotros y de una manera a lo mejor más cercana se sentara con nosotros y nos motivara a buscar a Dios. Acompañarlo en lo que se levanta. Así es como debemos de hacer y buscar que esa persona siga la fe, porque a veces hay hermanos cristianos que fallan y muchas personas, aún iglesias, los excluyen completamente como si fueran unos parias, que fueran algunas personas así, pensando que esas personas nunca van a llegar a pecar. No, pensando que el Sanedrín que se forma en algunas iglesias nunca llegará a pecar. Cuidado. Santiago 5:20 dice una gran verdad: hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Gloria a Dios. No estoy diciendo que apapachemos al pecado, no, que levantemos y restauremos al pecador, que le digamos la verdad, pero que busquemos ayudarlo para ser de bendición a él, para que deje ese pecado. Es como aquella persona, como aquel esclavo. Imagine que por favor durante meses o años estuvo ahí encadenado, por fin es libre y a las pocas semanas regresa para buscar esas cadenas y besarlas y ponérselas como collar, pensando que así se siente bien, porque así vivió durante mucho tiempo. Así muchas veces el pecador añora, a veces viene a Cristo y a veces voltea atrás, como el pueblo de Israel en Egipto, en el Éxodo, y piensa y recuerda lo que hacía antes y vuelve de nuevo. A veces desgraciadamente vuelve a pecar. No, ya no cae en vicio, pero vuelve a pecar en eso. Necesitamos nosotros levantar a esa persona. Siguiente palabra para pecado, y creo que es la última, es paraptoma, que es un pecado, que es un delito, un paso en falso, una prevaricación, un desliz, una falta, sí, un tropiezo. Esa es la siguiente palabra para pecado, un desliz. Y dice así en 2 de Corintios 5: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, aquí viene la palabra, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Qué entiende usted por la palabra desliz? Un tropiezo. Ahí está la imagen, un resbalón. Uno puede caminar bien durante 3 kilómetros o correr, no sé, y no hay problema. Pero basta solamente un resbalón para caerse. Llegar al suelo, rasparse, golpearse, contracturarse o fracturarse, o muchos se han desnucado por esta situación. Normalmente tropezamos por andar distraídos, o porque están frágiles nuestras piernas, o nos duelen, o porque el piso está resbaloso, no lo sé, por esas cosas. O que algún dulce niño nos meta el pie, porque eso no falta, ¿no? Solo basta un momento para llegar al suelo. Solo basta un momento. Pero se requiere un gran esfuerzo para poderse levantar. Así es el pecado. Hay pecados con los que aparentemente no le hacemos daño a nadie, aunque claro, pues ofendemos a Dios. Pecamos con una mentirilla, un robo de un lápiz en la escuela, la vanidad, por supuesto, es pecado. Luego dicen que no hay mujer sin vanidad, pero pues es pecado. Pero hay pecados que solo basta un resbalón para terminar en el suelo. La infidelidad, un momento de ira que pasa de ser a furia, que termina en un asesinato, no sé. O inyectarse drogas con jeringas infectadas, solamente un momento probarlo y ya está uno en desgracia, y así su familia, y si llegar a ir a tener hijos o está casado, no sé. Abortar no es tropezar, pues algo que se piensa con varios días de anticipación. El aborto es pecado. El sexto mandamiento es no matarás. Abortar es quitarle la vida a un embrión vivo. Ya está vivo ahí, por supuesto, ya late. No sé a las cuántas semanas empieza a latir su corazón. Pues, pero si hay arrepentimiento en alguien que aborta y cree en Jesús, hay perdón. Si hay una persona así, si hay perdón en una persona así, ¿cuánto más en una persona que comete un desliz y le pide perdón al Señor?
Dice Salmo 145:14. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Podría caer por la depresión, por los problemas, pero también por el pecado. Y aún hay salmos en el cual le piden perdón a Dios. Pues son salmos en donde han pecado y ven cómo el Señor los restaura. Pero por otro lado, seguir a Dios nos da firmeza y equilibrio, nos da dominio propio, de manera que si la tentación nos tambalea, no caemos en la trampa, porque el Señor es el que sostiene nuestra mano. Rápido nos estabiliza Dios y no caemos rumbo al fango del pecado. A lo mejor estamos a punto de caer, pero Él sostiene nuestra mano y levanta a todos los que están oprimidos. Hay una palabra que casi no utilizamos, que es defección. Defección, que es, lo leo, es una acción de abandonar una causa o de separarse de ella con deslealtad. Así es, defección. Cuando hablamos de un desliz, siempre lo relacionamos con adulterio. Y bien que encaja la palabra defección con adulterio. No solo es abandonar a su cónyuge, lo hace de una manera soez. Muchas veces lo hace aún sabiendo que el cónyuge sospecha, y aún así lo está pecando, aún teniendo hijos, aún siendo religioso. Miles han muerto en la misma cama del adulterio por sus cónyuges ofendidos. Hago una nota. Si alguno llegara a sufrir este tipo de dolor y aún desea perdonar al agresor, le pido que le pida a esa persona en parte para que lo perdone, un examen clínico. No vaya a ser que lo contagie de algo. Solamente lo menciono así. Dios le llama adulterio al pueblo de Dios que dice que ama a Dios, pero que busca otros dioses. Isaías 57, lo leo rápidamente para terminar esta primera parte. 57. Mas vosotros llegaos acá, hijos de la hechicera, le dice Dios a Israel, generación del adúltero y de la fornicaria, ¿de quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos? Así es como Dios ve a la persona que dice que ama a Dios, que toma la palabra de Dios, pero que le invoca a otro o a otra, que le ora a otra o a otra, que se encomienda espiritualmente, que le canta, que erige templos, y cree que alguien más va a hacer los milagros aparte de Dios. Eso es adulterio, fornicación espiritual. Cuidado. Mas aunque seamos idólatras, adúlteros, si en verdad hay arrepentimiento, si llegamos a creer que Jesús es como nuestro Salvador, hay perdón de pecados. Quizá el matrimonio se desbarate. Pues sí, no puedo yo juzgar y decir a la persona que ha sido ofendida, estás mal por no perdonar. No, Dios hasta lo permite, sí, podría permitirlo. Quizá el matrimonio se desbarate, los hijos entierren merecidamente los recuerdos hermosos de un padre o de una madre infiel. Pero en Jesús hay perdón. Pero en Jesús hay perdón. Porque como dice aquel canto antiguo, su amor no termina, su gracia no acaba. Un límite no hay al poder de Jesús, pues por sus inmensas riquezas en gloria, abundan sus dones, abunda su amor. Uno de los problemas de tropezarnos es que si caminamos acompañados por alguien débil o igual de distraído que nosotros, lo jalaremos junto a nosotros hasta el suelo. Es por eso que nos dejó Dios una familia espiritual, su iglesia, para que habitando los hermanos juntamente en armonía, sostengamos al débil. Porque a veces uno está fuerte, uno está débil, o de ser necesario, seamos afirmados por alguien que ama a Dios. Termino esta parte aquí, no se vaya, hablaremos de cómo vencer al pecado. Empezamos con el cuarto, ¿verdad? Si del pecado anhelas el perdón, mira al Cordero de Dios, que con su muerte trajo redención. Mira al Cordero de Dios, mira al Cordero de Dios.
emergencia? Gracias por seguir con nosotros. Segunda parte del programa, ¿cómo vencer al pecado? Ya hablamos de los diferentes venenos del pecado y los últimos programas de eso es los que estuvimos hablando. 11 palabras, hablamos tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Pero ¿cómo cuidarnos? ¿Cómo proteger a nuestros amados de todas esas toxinas tan diferentes y tan constantes cuando nosotros mismos no podemos vencer ante la tentación? Y la respuesta es sencilla, usted la sabe, la vamos a hablar con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios podemos vencer al pecado. Lo menciono rápido. Primer punto, con la ayuda de Dios protegemos nuestra lengua. Protegemos nuestra lengua. Salmo 39:1 dice así: yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío fuere contra mí. Ante cualquier provocación de los impíos, de la gente que es perversa, porque así hay personas que atacan así, por más lacerante que sea, por más burlona que sea, evitemos contestar airadamente. Pensemos en el ejemplo de Jesús. Hermano, hermana, pensemos en el ejemplo de Jesús, por eso somos cristianos. Él no respondía cuando lo injuriaban, no respondía, no devolvía mal por mal. Salmo 34:13, ahí mismo, en ese mismo punto. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Versículo 14. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Guarda tu lengua del mal. ¿Qué pecados se pueden realizar con la lengua? Mentiras, calumnias, blasfemias, complots, injurias, obscenidades, propuestas indecorosas, tantas cosas que pueden haber. Por eso dice Dios, guarda tu lengua del mal. Pero no se trata de que yo, en mi interior, está la fortaleza, la fuerza para poder vencer, porque lo que de ti nace, de tu interior, eso tú siempre debes de seguir lo que nace ahí. No, porque a veces de nuestro corazón provienen los malos pensamientos. Y a veces cerramos de manera siniestra, de manera infantil, de manera que no actuamos con responsabilidad, displicentemente, actuamos así muchas veces y no hacemos las cosas correctas. Por eso necesitamos la ayuda de Dios, porque la fortaleza no está en nuestro interior como diciendo yo mismo lo puedo hacer, sino con la ayuda de Dios, porque la ayuda humana muchas veces nos terminamos destrozando a nosotros mismos. ¿Nunca has visto a una persona que aconseja a los demás y se deprime? ¿Nunca has visto a alguien que tiene títulos para alentar a los demás y sin embargo él también necesita a alguien que lo aliente? Porque el hombre no puede dar aliento permanente, necesitamos a Dios. Segundo punto, con la ayuda de Dios protegemos nuestra vista. Salmo 101:3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. ¿Qué será una cosa injusta que sea tentadora? Dinero mal habido, torcer el derecho por soborno, codicias, vicios. David todo eso lo aborrecía. Es cierto, en alguna ocasión pecó, es cierto. Pero Dios nos ayude a no poner delante de nosotros cosa injusta, no buscarla a nosotros. Y ya que nos aparezcan, ya que nos inviten, porque hay hermanos que, como decíamos, antes de Cristo tenían algún vicio, ahora vienen a Cristo y aquellos sus camaradas ahora los invitan, los que nunca los invitaban a lo que hacían antes, ahora vienen y los invitan con lo que antes se inyectaban, lo que antes tomaban, lo que antes fumaban. Mira, te invito. Bueno, hasta adulterio podría invitar, no sé, una despedida de soltero. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Primera de Juan 2, en ese mismo punto. Dice así, versículos 16 y 17. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los deseos de los ojos, todo eso no proviene del Padre. Todo lo que vemos es temporal, pero lo que vemos con los ojos de la fe, lo espiritual, eso es eterno. Tercer punto, para cómo vencer la tentación. Con la ayuda de Dios
protegemos nuestro corazón. Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No solamente en mi mente, no es que los haya memorizado y listo. Muchos en las escuelas bíblicas y en los seminarios lo único que hacen es aprenderse el texto, aprenderse el salmo completo, aprenderse el capítulo completo. ¿Y qué entendiste? No, nada. Y luego ni vivimos el texto, ni nos acordamos de qué decía, porque solamente era algo así para declamar y aprender algo así. El salmista, al igual que el pueblo de Dios de todas las generaciones, había comprendido que respetar a Dios, que obedecerlo, siempre recompensa con un corazón protegido, con una vida digna, fiel, bendita, honorable, en donde no hay de qué avergonzarse, donde no hay remordimiento, donde no hay pensamientos, historias que nos persigan por pecados antiguos de nosotros mismos, no crea que algo generacional, no, sino de nosotros, pecados que nosotros hayamos hecho, porque en Cristo Jesús hay perdón. Salmo 141, 4. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala. Muchas veces tenemos que vivir rodeados de personas destructivas, en el trabajo, en la escuela, en el vecindario, que creen que somos un cesto como que de basura, donde ellos pueden depositar sus pestes de sus corazones y pueden decir, te voy a contar mis problemas, te voy a contar, te voy a afectar con mi vicio, voy a afectar tu vida y tu familia, la de tus chiquitos. Convivimos con ella en la escuela, les digo, en el trabajo. No podemos evitar estar cerca de muchas personas así, pero sí podemos evitar ser como ellos. Con ayuda de Dios podemos caminar sobre ellos como el oso polar que camina sobre los témpanos, sobre el agua gélida mortal, sabiendo que camina en un lugar seguro. Si nosotros ponemos nuestro corazón en las manos del Señor, se protege el corazón aplicando la palabra de Dios. Así es, siguiendo a Dios. Cuarto punto, con ayuda de Dios protegemos nuestros pasos, porque andamos ahora por el Espíritu. Le leo el pasaje porque Salmo 119, 133. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Primero digo este versículo. Ordena mis pasos con tu palabra. Es una persona que está dispuesta a obedecer a Dios, que ha comprobado que Dios es fiel, que Dios es honesto, que Dios bendice. Muchas personas que sufren de problemas de las rodillas y que trastabillean, creen que es por falta de ejercicio. Y al meterse en un gimnasio el problema se agrava más, se hace una lesión más grave. Todo porque el problema no era falta de ejercicio, sino que era una falta de mala postura corporal. Su centro de gravedad está desviado, no tiene que ver nada con algo espiritual, no, su centro de gravedad está desviado. A veces uno camina mal, chueco, la cadera está uno dislocado, no sé, el coxis está dañado, no sé. Está desviado y no distribuyen su peso bien en ambas piernas equitativamente y por eso caminan así o renguean. La vida es así. Muchos culpan a otros de sus errores, buscan justificaciones de sus malos pasos, buscan ayudas humanas imperfectas para su alma, pero lo que necesitan es a Dios. Es a Dios. Con Cristo la vida se vuelve firme, centrada. Esto lo logramos cuando Cristo se convierte en el centro de nuestra vida. Es el que da equilibrio y da estabilidad al hombre, porque Él afirma nuestros pasos. Leo el pasaje de Romanos. Sí me da tiempo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al pecado. Ya no andan con esos pasos en la carne. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, pues dar salvación a alguien, por cuanto era débil por la carne, pues todos somos pecadores, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos ahí en nuestros pasos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, nuestros pasos cuando van así es enemistad contra Dios. Cuidado con lo que hacemos, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede.
Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Precioso pasaje. Mucha gente piensa que todos los caminos, que tenemos caminos diferentes, que todos tenemos destinos diferentes, que porque tenemos cualidades diferentes, todos somos dueños del futuro y podemos decidir a dónde ir en la eternidad. Pero la verdad es que solo hay dos caminos: o aceptar a Cristo o rechazarlo. Esos son los dos caminos. Estamos buscando hacer tesoros en la tierra y solamente proveer para nuestro bien material, lo cual no es malo, y no estamos haciendo tesoros en el cielo. Vamos a terminar muy pobres luego, a lo mejor. Rechazarlo nos llevará a vivir conforme nos plazca un determinado tiempo. Como el hijo pródigo, encontraremos a lo mejor billones de personas que apoyarán nuestra decisión. A lo mejor algunos cristianos, no, está bien, no sigas a Dios, siga a Dios a medias. Busca un equilibrio entre las cosas que no son de Dios y Dios busca un equilibrio. Imagínense que se casa usted y le diga a su cónyuge, te voy a amar pero equilibradamente, nada más mitad de la semana, un tiempo a ti, un tiempo a otro. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios, dice Santiago. Muchas veces así aprendemos a los moretones propios y que provocamos a otras personas. Y si es que llegamos a la vejez, al voltear, veremos la vida y encontraremos días buenos opacados por las cicatrices de días malos. En nuestro destino será la condenación por seguir una vida así tibia, como la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3. Pero aceptar a Cristo significa amar a aquel que nos ha amado eternamente, sujetar nuestra vida a Él, respetando su palabra, aprender a confiar y a andar por fe bajo cualquier situación, por difícil que sea, evitar heridas en balde, como el alcohol provoca heridas en balde, evitar lastimar a los que nos aman y a nuestro cuerpo mismo, y llegar a una vejez, y al voltear veremos la vida y veremos las huellas de Jesús que nos cargaban todo el tiempo, sobre todo en los días difíciles, perdonando nuestros fracasos, y nuestro destino eterno será la vida eterna, el gozo del Señor, donde Jesús es el camino. Rechazar a Jesús deja cicatrices del pecado, pero aceptarlo provoca huellas de gracia. Quinto punto. Con la ayuda de Dios, protegemos nuestras manos. Con la ayuda de Dios protegemos nuestras manos. Salmo 143, 5 y 6. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas las obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Reflexionaba en las obras de tus manos, extendí mis manos a ti. Las manos no tienen una voz audible, pero bien que expresan lo que sentimos, ¿no? En un examen difícil, ellas son los primeros que empiezan a sudar. Cuando tenemos miedo, ellas tiemblan antes que nuestras rodillas, creo. Cuando estamos airados, las manos se cierran al mismo tiempo que nuestros dientes se aprietan y fruncimos el ceño. Las manos hablan, sí. En este texto, las manos extendidas al salmista demuestran dependencia de Dios, necesidad, como alguien que está un náufrago, como alguien que está menesteroso, así, con manos abiertas, que gimen por agua, que claman a Dios, que le buscan con un corazón diciendo, Señor, no hay más, te clamo a ti por ayuda, y Dios los atiende. Siguiente texto, 1 Timoteo 4, 7 y 8. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ya desde aquel entonces había fábulas así. Y algunas mujeres que hoy ya también hay hombres así. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para toda aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. No nos ejercitamos en la piedad. Si hacemos eso, abrirá nuestra mano. A pesar de que las demás personas cierren nuestra mano contra nosotros, podemos ejercitarnos para la piedad y nuestra mano siempre estará abierta para ayudar. Sexto punto. Con la ayuda de Dios protegemos nuestros oídos. 1 Corintios 15, 13. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Sí. Evitar las compañías malas. Evitar tanto programa de internet y de televisión que no edifica.
que no ayuda, que ofende a Dios, que blasfema contra Dios. Protejamos nuestro oído. Efesios 5 dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Cuando escuchemos que nuestros amigos y nuestros familiares planean algo escondido, peligroso, sucio, algo pecaminoso, necesitamos reprenderlos. Entendamos que nuestra lucha no es contra las personas solamente, sino contra las obras infructuosas de las tinieblas. Reprendámoslas. Sembremos el amor del Evangelio. Séptimo punto. Son 8. Con la ayuda de Dios protegemos nuestra cabeza. Y quiero referir a esta parte a nuestras creencias, nuestra fe. Efesios 6:17 dice así la primera parte, y tomad el yelmo de la salvación. Ahorita digo la segunda parte. Aquí quiero referirme a la doctrina. Hay miles de creencias, pero solamente hay un camino de salvación. Miles de líderes religiosos, pero solo un redentor, Jesucristo. Tenga cuidado de llevar su corazón y su hogar y a sus chiquitos a un lugar donde que dice buscar a Dios y no se predique la palabra de Dios. Lleve su Biblia. A lo mejor cambió usted de sede. A lo mejor está usted de vacaciones todavía, gracias a Dios. A lo mejor está usted buscando por primera vez alguna iglesia. Ore para que Dios lo dirija. Lleve usted su Biblia y si algo contradice flagrantemente a la palabra de Dios y es predicado ahí, llame al arrepentimiento y de no hacerle caso a la palabra de Dios, yo le diría sálgase y ore para que Dios lo ponga donde Él quiere que esté. Busque siempre honrar a Dios, no a los hombres. Por cierto, los profetas y apóstoles terminaron con el apóstol Juan en Apocalipsis. Así terminan los últimos 4 versículos de la Biblia. Eso es lo que dice. Haga una evaluación de sus líderes religiosos. Hagamos una evaluación. La siguiente parte del versículo, ahí Efesios 6:17, lo leo todo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En la batalla espiritual, doctrinal y eclesiástica, la victoria se obtiene con la palabra de Dios. Así de sencillo. No con los decretos de otras personas, no con las juntas de otras personas, no con los cónclaves de otras personas, no con las reuniones de algún grupo de ancianos que varios siglos después, más de 10 siglos después, se forjaron después del apóstol. No, ¿cómo va a creer eso? Dice Zacarías 4:6, no le dice el texto, hermano, disculpe. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así se vence en la batalla espiritual. Tener sana doctrina fundada en la Biblia, nos da paz en esta vida y en la venidera. Así de sencillo. Usted puede estar tranquilo y a lo mejor tiene que usted que despedir en los siguientes días a un ser querido, no lo sé, pero la sana doctrina nos da paz para esos momentos. Necesitamos nosotros poner nuestras manos en el Señor, porque mucha gente así no solamente está extorsionado, sino que ha asesinado a personas, llevado a la muerte a personas fieles que les creyeron, y luego simplemente cuando mueren esas personas es que le faltaba fe, es porque andaba en pecado. No tomes medicinas porque eso es falta de fe y muere la familia. ¿Para qué le digo? Quizá usted diga, no, yo no creo que las religiones hagan falta a mi vida. Bueno, no le hace falta religión, lo que le hace falta es Cristo. Lo que necesitamos es a Cristo. Necesitamos nosotros poner nuestra mano en el Señor y cuidar lo que creemos. Y 8º punto, con la ayuda de Dios protegemos nuestra intimidad. ¿Cómo vencer la tentación? Con la ayuda de Dios protegemos nuestra intimidad. Job 31 dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? ¿Por qué? ¿Qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? Los amigos de Job creían que él estaba sufriendo porque Job había pecado. Ellos eso es lo que creían. Dios no le responde a Job en los primeros capítulos, primeros 38 capítulos creo, no le responde a Dios. Piensan que es Dios el que le está mandando un juicio. Dios no le dice a nadie, es Satanás. Satanás no dice yo lo hice, Job no lo sabe, pero Job mantiene su integridad ante Dios, ante su esposa
y ante sus amigos que estaban ahí. Claro que eran sus amigos, pues están ahí 7 días sin hablar con él, por amor a él, están ahí sentados cuando Job tiene una enfermedad que ellos, una sarna maligna, así tenía él, podría ser contagiosa, podría ser a lo mejor difícil de ver y de oler, y sin embargo sus amigos están ahí. Pero Job mantiene su integridad. Espero que usted no conteste como un cínico dijo una vez: bueno, con la que me acosté no era virgen y por eso este texto no es para mí. Qué chistoso. Cuidado. Bien, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Con la ayuda de Dios no necesitamos jamás codiciar sexualmente a nadie, ni nada, pero estamos hablando del tema sexual. Dios a su tiempo satisface todas nuestras necesidades si lo honramos, si caminamos con Él con integridad. Aún las sexuales, sí, por supuesto, dentro del matrimonio es lo que estamos hablando. Si algún líder religioso dice que necesita ¿cómo lo digo? Acostarse, ungir a las vírgenes de su iglesia, sálgase de ahí, no sé qué está haciendo ahí. Tenga cuidado con esas cosas que... 2 de Corintios 10:3. Pues cuando andamos en la carne no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, también las sexuales, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Dios nunca bendecirá la unión libre. Eso no hay bendición de Dios ahí. No hay bendición de Dios ahí. Ni la unión homosexual. No, nunca habrá bendición de Dios ahí. Puedes recibir aplausos de muchas personas, de todas las personas, pero de Dios no. No puede haber, si eres cristiano no puede ser así, ni ateo. Ni justificará la socavante autosatisfacción ante la falta de pasión marital. No sé si me expliqué. Es pecado, por supuesto. Mas con su ayuda nuestras pasiones se mantienen bajo control. No hay vergüenza, ni por qué esconderse. Solamente hay gozo, hay libertad. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 5:22: huye también de las pasiones juveniles y de la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Las pasiones juveniles, drogas, vicios, malas amistades, pero sexualidad, cosas que los llevan a la destrucción, cosas que los harán sangrar toda su vida, actos de los que se arrepentirán demasiado tarde, que cuando llegue la persona idónea a sus vidas, ellos mismos se habrán desacreditado por llevar una vida de libertinaje, de tinieblas y de enfermedades. Por eso, como el patriarca José, huye. 3 lecciones finales. ¿Cómo vencer la tentación? Amando a Dios. Le dejo ahí una lista de textos. Pero ¿cómo vencer la tentación? Amando a Dios. Cuando uno ama, uno honra ese amor. Segundo, hay perdón para el pecador arrepentido. Bendito sea Dios. Y ahí están los textos. Hay perdón. Si usted ha pecado y quiere arrepentirse en Dios, hay perdón. Mientras hay vida y esperanza, hay perdón. Y 3, sobre todo, tomemos el escudo de la fe de manera diaria, con la que podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esa es la forma en la cual podemos vencer la tentación. No hay otra. No hay cursos humanos que te ayuden a vencer esto. Te ayudarán a vencer algún problema, pero te meterán a otros más. Lo que necesitamos es a Dios. Si usted dice, no lo creo, pruébelo. Pruebe a Dios, confíe en Dios. Dile a Dios con sinceridad una semana y verá que nunca lo defraudará a Dios. Entréguele su corazón al Señor y que usted comprobará que en su bendición nunca nos hará falta nada de lo que el mundo nos ofrece. Su amor se basta a sí mismo y con su ayuda podremos vencer y llegar a nuestra casa con las manos limpias, con la frente en alto y abrazar sin remordimiento. Y entonces le diremos al Señor, gracias, porque de todos aquellos venenos del pecado y toxinas y gases mortíferos que había de pecado, me has librado, porque con tu bendición hay perdón de pecados y vida eterna. Dios lo bendiga. Bendice alma mía a Jehová. Bendice
911, ¿dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Acompáñanos por favor en la siguiente oración. Padre, alabamos tu nombre, Señor, porque eres bueno. Tu palabra, amado Padre, es la que necesita nuestro corazón. Señor, sabes, amado Padre, cómo todos los días, Señor, pasamos por las tentaciones, como todos los días, amado Padre, el enemigo y aún nosotros mismos, Señor, provocamos, Señor, buscar las tentaciones, Señor. Culpamos siempre al diablo, Señor, y a veces el diablo ni siquiera busca tentarlos y ya hay personas que compran y corren, Señor, para pecar. Amado Padre, hemos sufrido demasiado, Señor, por pecar. Hemos padecido y lastimado a suficientes personas ya, Señor. Personas amadas, Señor. Hemos tenido a lo mejor cicatrices, Señor, en nuestro cuerpo y en nuestro corazón, Señor, por nuestros pecados. Señor, por favor, perdónanos, Señor. Perdona nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, por favor, a corregir nuestro caminar. Ayúdanos, amado Padre, a seguirte con fidelidad. A tomar, Señor, tu nombre, tu palabra con seriedad, Señor. Y ver, amado Padre, que tú eres el camino siempre correcto. El camino del gozo. El camino de la paz, de tu bendición, Señor. Amado Padre, perdónanos por a veces codiciar las cosas que tú no nos das, Señor. Porque, amado Padre, a veces en nuestro orgullo y en nuestro egoísmo, Señor, actuamos fuera de ti, pensando, Señor, que nosotros tenemos mejores pensamientos que tú, Señor, pero no es así, amado Padre. Siempre terminamos llorando, siempre terminamos angustiados, con mayor dolor, Señor, y mayor soledad. Padre, perdónanos, Señor, y permítanos, por favor, con tu ayuda, vencer la tentación, Señor. Somos frágiles, pero en ti, entonces, somos fuertes, como decía el apóstol Pablo, Señor. Nos ponemos en tu disposición, Señor, para que, por favor, nos sostengas, Señor, y que, amado Padre, las personas que nos escuchan, Señor, y nos ven y no te conocen, amado Padre, te buscan de corazón. También están arañados, hiriendo, sangrando por los pecados, amado Padre. Que por favor, Señor, ellos te buscan, Señor, pues en ti hay perdón de pecados. Hay sanidad, Señor, espiritual. En ti, amado, física también tú lo puedes hacer, Señor, si es tu voluntad, pero sobre todo hay vida eterna, Señor. En tus manos, Señor, está nuestra vida. Confiamos en ti. Gracias por escucharnos. Gracias por tu gracia en Cristo Jesús. Amén. Queremos agradecer a las personas que nos acompañaron y gracias a Dios, hermanos, casi todos son hermanos, o creo que todos, Jael Arana, Ada Aguirre, Alberto Pino, Tania Marín, Inés Ruiz, Paula Morales, Meli González, Laura Flores, René Abad, Marta M.A., Alejandra A.R., Alejandro V.R., Lidia Jiménez, Andrés Pérez, Elena Vital y Moy H.A. Muchas gracias por acompañarnos, la mitad son hermanos, muchas gracias y a ustedes que en los siguientes programas nos seguirán viendo. Estamos llegando al final de nuestro programa 204, gracias a Dios por la bendición de Dios, que así es, 204 por la bendición del Señor. Tenemos la bendición los martes, culto de oración, oramos por las familias, oramos por la salud, que se haga su voluntad, que el Señor nos dé protección, oramos por el trabajo. Los jueves tenemos culto general a las 7 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana la escuela dominical y a las 6 de la tarde el culto general donde predica nuestro pastor y se transmite también en vivo este programa, este sermón. Los martes estamos en Pajapan, atrás de la escuela Donato Padova, ahí justamente a las 5 de la tarde, en casa de la hermana Lupita, en Pajapan. Los miércoles estamos a las 7 de la noche en Minatitlán, en la colonia petrolera, calle 5, esquina calle 23. Los jueves estamos en Nanchital, en Revolución 3, frente al ADO, en casa del hermano Roberto. Los viernes estamos en Acayuca, a las 7 de la noche, en Javier Mina 606, ahí es donde están las misiones. Los sábados tenemos el programa de radio a las 7 de la mañana, de 7 a 8, es el programa La Brigada del Altísimo, y la columna del periódico también en la sección de sociales, en el diario del Istmo, Aguas de Reposo. Por favor, si gusta acompañarnos, si gusta compartir este ministerio, estamos para servirle. Alabamos a Dios por sobre todas las cosas. Dios bendiga y prospere nuestro canal, Imagen y Política. Bendiga y le dé salud, hermano José Luis, a usted. Haga la obra en su mamá. Que el Señor le dé paz a su familia.
y agradecer al Señor porque en su amor, su don inefable, el Señor nos ha sostenido. Toda la gloria sea para el Señor. Por favor, comparta este ministerio. Me despido con este texto que es Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La ley demuestra que somos pecadores, pero en Cristo Jesús, en su gracia, hay vida eterna. Necesitamos un Redentor y Él es Cristo. Mi nombre es Jonatán y le digo que el regalo de Dios para usted es la vida eterna. Tómela. Está una oración de fe. Búsquelo con sinceridad y verá que sus delicias no acaban. Que el Señor lo bendiga. ¿Dónde es su emergencia?
911, ¿dónde es su emergencia?